Vamos a ir al libro de Éxodo, Éxodo 20, 12. Vamos a leer 2 versículos, porque el decálogo se encuentra en Éxodo 20, pero también se encuentra en Deuteronomio capítulo 5. Entonces vamos a leer primero el libro de Éxodo 20, 12. Yo voy a leer una versión israelita. Dice así: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Honrarás a tu padre y a tu madre para que se alarguen tus años en la tierra que te dio el Eterno tu Dios. Amén. Honrarás a tu padre y a tu madre para que se alarguen tus años en la tierra que te dio el Eterno tu Dios. Y vamos a leer Deuteronomio 5, Deuteronomio capítulo 5, versículo 16. Podemos ver una pequeña diferencia que hay en el texto. Dice así: honra a tu padre y a tu madre como el Eterno tu Dios te ha ordenado, para que vivas largos años y que seas feliz en la tierra que te da el Eterno tu Dios. Amén. Amén. Bien, el tema es el quinto mandamiento. Los primeros 4 mandamientos, ¿cierto?, nos hablan, tratan de nuestra relación directa con Dios. Los primeros 4 prohíben, ¿cierto?, la idolatría. Los primeros 2, la irreverencia, ¿cierto?, a su nombre. Nos dicen a quién, cómo y cuándo adorar, ¿cierto? Nos dirigen en palabras y conducta delante de Dios. Pero ahora Dios se centra en la relación indirecta que tiene el hombre con Él, que es a través de sus padres. Este mandamiento es fundamental para tener una saludable relación con Dios, este mandamiento, y con nuestro prójimo, ya que liga la primera tabla con la segunda. El otro día, cuando conversaba con unos hermanos y hablábamos de los mandamientos, Dios me hizo mirarme las manos y me dijo: ¿cuántos dedos tienes? 10. ¿Cuáles son los dedos más grandes que tú tienes? No sé cómo se llaman estos, los pulgares. ¿Qué representa el primer pulgar si te miras la palma de la mano? El primer mandamiento: de no tendrás dioses ajenos delante de mí, que Él sea el objeto de mi adoración. Y el otro, el último: no codiciarás. Y la singularidad de estos dedos es que pueden tocar, ¿cierto?, todos los otros. Entonces, dependen los otros de esos mandamientos. De si honramos a Dios, si solamente lo adoramos a Él, vamos a cumplir todos los otros 4 de la primera tabla, incluyendo el de ahora, que es honrar a los padres. Y así también la codicia, el 10. Si no codiciamos, vamos, ¿cierto?, nos vamos a matar, nos vamos a cometer un adulterio, nos vamos a mentir, ¿cierto? Y el Señor me mostraba que este mandamiento liga la primera tabla con la segunda. O sea, liga los mandamientos verticales hacia Dios, los liga con nuestra relación con el prójimo. Dios utiliza la relación humana padre-hijo como símbolo de nuestra relación personal con Él, para enseñarnos cómo Él nos trata a nosotros, siendo Él nuestro Padre. En el Oriente, las palabras padre o madre incluyen a todos aquellos que tienen alguna superioridad hacia nosotros. Por ejemplo, incluye a las personas, a los padres superiores en edad, a los que tienen alguna posición civil superior a nosotros. Pueden ser, ¿cierto?, nuestros empleadores, nuestros jefes. Pueden ser, ¿cierto?, las personas que tienen alguna autoridad religiosa sobre nosotros, ¿cierto?, como en este caso podría ser nuestro pastor. El padre tiene diversos sentidos, tales como el padre político, el de edad, el espiritual, el padre doméstico y el natural. Vamos a ver un poco más las características de estos tipos de padres a los que se refiere, incluye este mandamiento.
Estos deben ser honrados por los siguientes motivos. Primero tenemos, cierto, nuestros padres naturales. Honrarlos es un deber tan necesario que no cumplimos todo nuestro deber con Dios si no lo honramos primero a ellos. Hebreos 12:9 nos habla de la veneración que tenemos o que teníamos o deberíamos tener hacia nuestros padres terrenales. Este es el padre natural, el que nos engendra, nuestro padre biológico. Luego tenemos el padre político. Este se refiere a todos aquellos que están en eminencia, los que tienen una posición de autoridad, ¿cierto?, dentro de los poderes del Estado del país. Principalmente al presidente de turno. Y debemos honrarlos porque, en primer lugar, su posición es merecedora de honor. Debemos honrarlos porque Dios los estableció para poner el orden en la nación, en el país. La palabra dice que cuando no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Y por qué? Por causa de que no había un rey. Entonces, su posición es merecedora de honor porque él mantiene un orden en la nación. O debería mantener un orden. Y número 2, promueve la justicia. Debemos honrar al rey, dice Primera de Pedro, capítulo 2, 17. Debemos honrarlos por medio de un respeto civil a sus personas primeramente y una sumisión alegre a sus leyes, en la medida en que concuerden con la ley de Dios. Esto nos lo dice Primera de Pedro 2:13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Si los hijos no han aprendido a ser obedientes y respetuosos en casa, es probable que tengan poco respeto por las leyes del país. Es un asunto del corazón y este se prepara en el hogar para la buena o mala conducta. Otra forma de honrar a este padre es orando por ellos. El libro de Timoteo nos dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Entonces nosotros los honramos orando por ellos. Otra forma es que deben ser honrados en nuestros pensamientos, considerándolos como aquellos que por la providencia, justicia y soberanía de Dios gobiernan la nación. La palabra nos dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces Dios es el que puso a, ¿cierto?, el presidente o la persona que está en autoridad en esa posición. Y debemos honrarlos siendo un aporte al país. Esta es otra forma de honrarlos. La Escritura nos dice: rindiendo al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra, en el libro de Romanos. Entonces debemos honrarlos siendo un aporte al país. Luego tenemos del padre natural y del político el padre anciano. Este es aquel que es venerable por la superioridad de su edad y sabiduría. Ellos son otro tipo de padres. Debemos respetarlos, debemos, ¿cierto?, escucharlos en su sabiduría y debemos cuidarlos. El libro de Levítico nos dice: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Entonces, la palabra de Dios honra al anciano y nos demanda que debemos honrarlos porque están en una posición de superioridad. Aquellos cuyas canas están coronadas de justicia en la obra del Señor son de mayor motivo dignos de doble honra, los que trabajan en el Señor. Debemos reverenciarlos y también debemos imitarlos, aquellos, ¿cierto?, que nos dan ejemplo con su fe. Y luego ya tenemos los padres espirituales. Entre nosotros, como hermanos, también hay posiciones en la obra del Señor. La Escritura nos dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Los ancianos que gobiernen bien sus casas sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, dice Timoteo. Este doble honor es el de reverenciar y el de manutención. Nos dice: el que es enseñado en la palabra, o sea, a quien se le enseña, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Entonces, debemos honrar a los padres espirituales. Los pastores y ministros del Señor
tienen una posición honorable por causa de la obra que ellos hacen, por causa de la función que ellos, ¿cierto?, emplean en la viña del Señor. Son padres espirituales porque engendran hijos en el Señor. Crían dando el alimento espiritual de la palabra. Engendran hijos en el Señor. La palabra dice, porque aunque tengáis 10.000 ayos o maestros, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Le decía Pablo a los Corintios, que él los había engendrado en el Señor, que por causa, ¿cierto?, de la predicación de su Evangelio, ellos habían, ¿cierto?, sido engendrados en el Espíritu Santo. Y se debe mostrar honra a ellos, respetándolos. La palabra dice que conozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. El libro de Tesalonicenses. Conformándonos a su doctrina, ya no tan solamente respetándolos por su posición, sino conformándonos a lo que ellos nos enseñan. Nuestros padres nos decían, para mí la mayor honra es que tú te portes bien, que tú tengas buenas notas. De la misma forma, la mayor honra que le podemos dar a nuestros padres espirituales es conformándonos a su doctrina. Hacer por obra las predicaciones que ellos nos dan. La mayor honra que cabe otorgar a nuestros ministros es creer y obedecer su doctrina, prosperando bajo su ministerio y poniendo en práctica los sermones que predican. Otra cosa es que los debemos honrar cuidando su reputación entre las gentes, hablando bien de ellos y guardando la reputación del Evangelio entre los incrédulos. Y ya por último tenemos el padre doméstico. Este es el amo o señor, el padre de familia en la antigüedad, quien tenía siervos a su cargo. Por eso los siervos de Naamán lo llamaban Padre mío, a quien era su señor. En el griego la palabra siervo también es hijo. El centurión, cuando va a Jesús y le pide, ¿cierto?, que sane a su siervo, a la vez también le llama hijo, porque también es un tipo de padre. Este padre doméstico podría ser, ahora que está abolida la esclavitud, como nuestros jefes, podrían representar nuestros jefes, nuestros empleadores, que ellos tienen una posición superior a la nuestra, una posición civil. Por lo tanto, le debemos honra por medio de este mandamiento. Nos enseña este mandamiento que debemos honrarlos también a ellos, obedeciendo, ¿no es cierto?, siendo responsables. La enseñanza de los padres, la obediencia a ellos y el respeto en el hogar preparan el camino para la obediencia al empleador. Cuando nosotros honramos a nuestros padres en casa, eso ya nos está preparando para ser buenos empleados al futuro. Este mandamiento establece una regla universal para nuestra conducta. A saber, que todos los que están en autoridad sobre nosotros debemos rendir reverencia, obediencia, gratitud y todo lo demás servicio a nuestro alcance. Entonces, esto es lo que establece este mandamiento, no solamente obediencia, sino gratitud y todos los demás servicios alcanzables. Este mandamiento también tiene una cierta peculiaridad, y es que aboga por la honra a la madre. En el Oriente no se trata con gran consideración a la mujer, pero Dios, podemos ver la mano de Dios en esto, que eleva a la mujer a una posición legítima de honor. Además, este mandamiento de honrar principalmente a los padres naturales no considera si ellos son dignos de honor o no. No nos dicen hónrenlos porque son dignos de honor, sino que simplemente es un absoluto moral de Dios. Es justo delante de Dios y es bueno, ya que no es sino por la soberanía y la providencia de Dios que han alcanzado esa posición en nuestras vidas. Dios los puso ahí para ser honrados y ser nosotros bendecidos. Entonces, algo bilateral. Si queremos estar bien delante de Dios, debemos honrarlos, perdonarlos si han cometido alguna falta, no porque lo merezcan, sino por amor a Dios, ya que será Él quien los juzgará.
El mandamiento aquí es honrar a tu padre y a tu madre. Y las razones son para que tus días se alarguen en la tierra. Esta palabra honrar puede significar perdonar, más que mera obediencia. Puede significar amor, ama a tu padre, tenle afecto a tu padre, a tu madre, dale gratitud a tu padre, a tu madre y respeto. Dios nos muestra por este mandamiento nuestro deber con nuestro prójimo y la sociedad. Y empieza primeramente ordenando la vida familiar, ya que la institución que es la base de la sociedad es la familia, la cual debe estar basada en el respeto entre los padres y los hijos, en conformidad con la ley de Dios. El hogar era considerado antiguamente como un vínculo importante y necesario para la enseñanza del pacto a cada sucesiva generación. Esto es importante porque en el Antiguo Testamento el hogar era un vínculo importante para la enseñanza del pacto y la transmisión del pacto hacia los hijos de Israel en sus generaciones. Por lo tanto, se les da un honor especial a los padres como representantes de la autoridad de Dios y la preservación del pacto. Y si la autoridad de ellos era repudiada, el pacto estaría en peligro. Y es por eso que la promesa del mandamiento tiene relación con la promesa del pacto, para que nos vaya bien en la tierra y seamos bendecidos en ella y de larga vida. Entonces tiene relación la promesa del pacto con la promesa de este mandamiento. Y es por esta cuestión. En el antiguo cercano oriente, lo que estaba amenazado cuando no se respetaba la autoridad de los padres no era la herencia religiosa, sino la estructura de la sociedad. Muchas gracias, hermano. Las violaciones a este mandamiento podían incluir golpes, o sea, nosotros podíamos transgredir este mandamiento si golpeábamos a nuestros padres, si los maldecíamos o los tratábamos de manera despectiva, o si los descuidábamos en la ancianidad, o la última, no darles una sepultura adecuada. Estos eran tipos de transgresiones a esta ley. Si la vida hogareña está bien, si nuestra vida familiar está bien, es casi seguro que los hijos cumplirán los mandamientos hacia el prójimo. Es casi seguro. Y ahora empezamos a hablar de los deberes de los hijos. Porque Dios nos manda a honrarlos, a los padres. Y hay formas de honrar a los padres. Debemos demostrar una estima reverente hacia sus personas. Debemos venerarlos civilmente. Internamente, primeramente, internamente, con un temor acompañado de amor. La Escritura nos dice, cada uno temerá a su madre y a su padre. Eso es lo que nos dice la Escritura en Levítico. Cada uno temerá a su padre y a su madre. Esto es en nuestro interior. Y se debe mostrar reverencia exteriormente, tanto de palabra como de acto. De palabra, ya sea hablando a los padres o hablando de ellos. Debemos honrarlos cuando hablamos con ellos y debemos honrarlos cuando hablamos de ellos a sus espaldas. Respetuosamente. Y en el caso que un padre manifieste debilidad o indiscreción, debemos hacer como hizo el hijo de Noé, Sem, que cubrió la desnudez de su padre. Eso es el deber de nosotros los hijos, cubrir su desnudez cuando ellos muestren debilidad. De acto, los hijos deben mostrar reverencias a sus padres por medio de una conducta sumisa, tal como hizo José, cuando vio, cierto, a su padre que venía a él en pobreza, siendo él el príncipe, el gobernador de Egipto, se humilló ante su padre y lo abrazó y parecía que él fuera el pobre y su padre el rico. O David, que luego de ser ungido rey de Israel, por medio del profeta Samuel, se levantó y fue a cuidar las ovejas de su padre. Maldito, dice la palabra, el que deshonrare a su padre o a su madre. Y la segunda forma de honrar a los padres es por medio de una obediencia escrupulosa, la obediencia. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, dice Colosenses 3:20. Nuestro Señor fijó un patrón en esto, ya que Él se sometió a sus padres. El único vistazo que nos da la Biblia
de Jesús antes de sus 30 años es cuando Él está en el templo enseñando. A los 12 años se pierde de la vista de sus padres que estaban, ¿cierto?, en una fiesta de Israel. Y dice la Escritura que lo encuentran sus padres, y cuando lo encuentran le preguntan: ¿por qué te has perdido? ¿Por qué te has ido de nuestro lado? Y él le dice: en los negocios de mi padre me es necesario estar. Y dice la Escritura: y se fue a Nazaret y se sujetó a ellos. O sea, nos dice que el Señor en sus 30 años, antes de iniciar su ministerio, vivió guardando este mandamiento, sujetándose a la obediencia de sus padres. Probablemente aprendió, ¿cierto?, el oficio de su padre, José, que dice la Escritura que era carpintero. Decía: conocemos a su padre, él es el hijo del carpintero. Probablemente aprendió obediencia ante sus padres, ante María, ante José, y se sujetó a ellos. Y el Señor dio este patrón para nosotros. Esto nos muestra que guardó este mandamiento y no vino a destruir esto, que Él quiere que nosotros obedezcamos. Esta obediencia la podemos manifestar de 3 formas. Cuando seguimos el consejo de nuestros padres. La Escritura nos dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Los padres, en cierto sentido, ocupan el lugar de Dios para nosotros, ¿cierto? Nos proveen, nos cuidan, ¿cierto? Nos enseñan como el Señor. Entonces ocupan el lugar de Dios hacia nosotros. Así también deben hacerlo, ¿cierto?, en las cosas relativas a esta vida. Y otra forma para manifestar la obediencia a ellos es en el cumplimiento de sus mandamientos. O sea, no solamente siguiendo sus consejos, sino sus mandamientos. La palabra de ellos es ley para los hijos. La Biblia nos muestra el caso de los recabitas en Jeremías. Un padre de familia que les prohibió beber vino a sus hijos y que vivieran en tiendas todos los días de su vida. Y los hijos guardaron tan bien esta palabra de no beber vino que el Señor los honra y le dice al pueblo de Israel, y toma de ejemplo a esta familia, que ninguno bebía vino y todos vivían en carpas. Les da una bendición y les dice: por causa de su obediencia a sus padres, no faltará un varón de ellos en mi presencia. Hasta el día de hoy debe haber algún recabita ahí, cristiano, descendiente de Recab. Entonces, el Señor dice: si ellos obedecieron a sus padres, ¿por qué ustedes no me obedecen a mí? Entonces, la obediencia a los padres. Dice la Escritura que debemos obedecer a los padres en Colosenses. Incluso en las cosas que nos cuestan, incluso cuando nos cuesta. No obstante, la obediencia debe ser en el Señor, dice la Escritura. En el Señor, en los límites de lo bueno, de lo justo, de lo que se ajusta a la Escritura. Efesios dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Si mandan algo contrario a Dios, pierden el derecho a ser obedecidos, porque mejor es obedecer a Dios que a los hombres. Pero esto es en casos extremos como este. Y hoy debemos honrar a nuestros padres supliendo sus necesidades. Así como José, ¿cierto?, alimentó a su padre en su vejez, suplió a sus necesidades. Y esto no es más que pagar una deuda justa, porque ellos nos proveyeron, nos cuidaron cuando éramos pequeños. Entonces es justo que nosotros los suplamos sus necesidades en su vejez. La historia habla de Eneas, el fundador de Roma, que dice que cargó a su padre en sus espaldas cuando Troya estaba ardiendo, para escapar de las llamas. También se habla de las cigüeñas, la ley de las cigüeñas, que cuando las cigüeñas ancianas ya no pueden volar, las cigüeñas jóvenes van y les dan alimento. Entonces el Señor nos enseña en la naturaleza también el comportamiento que debemos tener nosotros los hijos. Nuestro Señor mismo proveyó de ayuda a su madre. Conocemos la historia, ¿cierto?
cuando estaba, ¿cierto?, en las agonías de la cruz, Él le dijo a Juan: "He ahí tu madre, he ahí tu hijo". Y Juan, desde ese mismo momento, la recibió en su casa. Entonces el Señor proveyó para su cuidado, aún estando en la cruz. Pero hay motivos. Esto no es irrazonable. Hay motivos por los que debemos honrar a nuestros padres. Primero es porque es un mandamiento, es un absoluto de Dios, es justo. Y otro motivo es porque merecen ser honrados por el amor y cuidado con el que nos han criado. Otra cosa es que debemos honrarlos porque esto complace al Señor. Si nosotros queremos agradarle a Él, debemos honrar a nuestros padres. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. No sé si usted le ha dicho al Señor: "Señor, yo te quiero agradar". Y el Señor aquí nos habla y nos dice: esto me agrada, que honres a tus padres, que honres a tu pastor, que obedezcas la palabra. Honrarlos no solo los complace a ellos, sino a Dios. Y nuestro mayor deber es complacer a Dios, es agradar al Señor. A Dios le agrada tanto este cumplimiento que otorga no solamente la vida a través de los padres, sino también bendiciones. Aumenta los días en la tierra y nos bendice para que nos vaya bien. Porque Él nos da la tierra con amor. La Escritura dice: la tierra que Jehová tu Dios te da. La Escritura dice: y veas a los hijos de tus hijos. Aleluya. Salmo 128, 6. Imagínense la promesa del Señor, la bondad de la promesa de Dios. Pablo describe este mandamiento como el primero que tiene una promesa. El segundo nos habla de que Dios le muestra misericordia a los que lo aman. Da una promesa general, pero esto da una promesa específica. La primera promesa específica, y es que nos vaya bien y nuestros días se colmen nuestros días. Seamos exposiciones vivas de este mandamiento. Honremos y reverenciemos a nuestros padres. Y no solo obedezcamos, sino sometámonos a sus reprensiones. La Escritura dice: no menosprecies las reprensiones de los padres. No menosprecies su reprensión. No podemos honrar a nuestro Padre en el cielo a menos que honremos a nuestros padres terrenales. Si tenemos a nuestros padres vivos, lo central en nuestra relación con Dios está involucrando a ellos. Si aprendemos y somos fieles a nuestros padres en casa, será más fácil ser fiel a Dios. Será más fácil si aprendemos esto, ya que los padres ocupan cierto lugar de Dios. Y negar su autoridad y deshonrarlo conlleva el juicio de Dios sobre los hijos. La Escritura dice: el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de su madre, los cuerdos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Proverbios 20:20 dice: si insultas a tu padre o a tu madre, se apagará tu luz en la más densa oscuridad. Dios instituyó la ley que se apedreara en el Antiguo Testamento al hijo rebelde, la misma muerte que se le da al blasfemo, al que toma el nombre de Dios en vano. La misma muerte, la lapidación, apiedrarlo. La palabra dice: si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán entre los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. O sea, esto era algo de suma seriedad en el pueblo de Israel. Era muy serio deshonrar a sus padres, despreciarlo, no seguir los consejos de él, golpearlo. Era muy serio ante los ojos de Dios, porque Dios le había dado una autoridad a los padres para que su pacto siguiera. Entonces era como estar yéndose en contra de Dios mismo. Si nuestros padres aún viven, tratémoslos con amabilidad. Hagamos todo lo que podamos para honrarlos. Pensemos en cómo nos amaron a nosotros primero.
cómo nos proveyeron. Tengamos en cuenta que este es el único mandamiento de los 10 que no siempre podemos cumplir. No siempre vamos a poder cumplir con honrar a nuestros padres naturales. En algún momento, ¿cierto?, no van a estar. Y debemos honrarlo lo que más podamos. Lo que más podamos debemos honrarlo. El Nuevo Testamento empieza hablando del deber de los hijos. Colosenses 3:20 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Pero luego, inmediatamente, le habla a los padres. Vamos a soltar a los hijos un momento. Vamos a darle a los padres ahora. Esto me gusta más. Dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Efesios 6:4. Perdón, Colosenses. Y Efesios 6:4 nos dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Eso nos dice la Escritura. Deberes de los padres. Alabe lo que Él vive. Dice: instruir a sus hijos. Deuteronomio. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea, lo central, lo primero, instruirlo en la palabra, enseñarle la Escritura, enseñarle quién es Jesús, quién es Dios. Bien, esta instrucción se les debe dar leyéndole las Escrituras y ajustando, ¿cierto?, los conocimientos a su edad, para que ellos entiendan, formándoles preguntas para que ellos, ¿cierto?, reflexionen por sí mismos. ¿Entendiste lo que leíste? ¿Quién es Jesús? ¿Qué hizo por nosotros? Entonces eso hace que ellos reflexionen y su memoria retenga lo que le enseñamos. Segundo, la buena instrucción debe ir acompañada de un buen ejemplo. La enseñanza que surge solo de labios está incompleta. Debemos vivir lo que decimos, lo que les enseñamos. Los padres no solo deben instruir a sus hijos en los caminos de la santidad, sino que ellos mismos deben caminar en esos caminos, en sus mandamientos. La palabra dice que sus caminos notificó a Moisés. ¿Cuáles son los caminos de Dios? Su ley, su palabra. Por eso que la Escritura dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. No está diciendo que nosotros no pensamos como Dios. Él nos reveló sus pensamientos. Él nos reveló sus caminos, que son sus mandamientos. Entonces el pueblo se había desviado de sus mandamientos. Ya no andaban en sus pensamientos, no pensaban, no meditaban en su ley y no seguían sus caminos. Ese es el contexto de ese pasaje. Entonces los padres deben caminar por los caminos antes de hacer que sus hijos transiten por ellos. Tercero, la instrucción y el ejemplo deben imponerse mediante corrección y disciplina. Ninguna familia puede criarse sin leyes domésticas, que incluyen recompensa y castigos. Estos son especialmente importantes en la primera infancia, porque todavía el carácter moral de los niños no está formado su juicio. Entonces por eso debemos enseñarle a pensar, enseñarle a respetar a Dios, a temer al Señor. La menor ofensa de un niño contra la ley del hogar no debe pasar sin una corrección. No debe pasar. ¿Por qué? Porque si se da cuenta que recibe indulgencias con respecto a la instrucción, cuando desobedece esperará lo mismo de los demás. Va a esperar que los otros también les perdonen sus malos comportamientos. Y entonces la desobediencia será más frecuente. Y ya el padre no tendrá ningún control salvo el de la fuerza bruta. Entonces debemos criarlo, como dice la Escritura, en disciplina y amonestación del Señor. El padre debe castigar a un hijo desobediente no porque esté enojado, sino porque es lo correcto, porque la sabiduría de Dios lo enseña. Los proverbios, la sabiduría de Dios nos enseñan que hay que disciplinar a los hijos. Dice: la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. La desobediencia y la falta de respeto a los padres suelen ser los primeros pasos en el espiral, ¿cierto?, delictual de los niños y de los jóvenes. La primera transgresión, el primer delito que cometieron fue desobedecer a sus padres. No hay un delincuente que
que no, ¿cierto?, desobedeció primero a sus padres. Fue lo primero que hizo para empezar, ¿cierto?, su carrera delictual. Muchos delincuentes han testificado que este es el punto en que se extraviaron por primera vez. Y el cuarto, más importante, involucra el bien temporal y espiritual de los hijos. Esta es la ferviente súplica de los padres por ellos. Eso es el cuarto deber. ¿Cómo deben obrar los padres hacia los hijos para que estos los honren? Para que, ¿cierto?, reciban la honra de los hijos. Educando y criando en el temor del Señor, primeramente. La madre de Timoteo dice que era una mujer de fe. Dice, la fe que hubo primeramente en tu madre, le dice Pablo. Ella fue una persona que crió y educó en el temor del Señor a Timoteo. Cuando los padres no instruyen a sus hijos, a menudo Dios castiga esa negligencia con la desobediencia de los hijos. La desobediencia es lo que los padres cosecharon muchas veces en la negligencia de no educar bien a los hijos. Si se quiere la honra de los hijos, se debe tener autoridad paternal, siendo bondadosos, pero no mimarlos en exceso. No se debe escatimar muchas veces la vara de la disciplina, en excepciones cuando no ha escuchado en reiteradas veces la corrección y la palabra del Señor. Dice la Escritura, lo castigarás con vara y librarás su alma del infierno, dice Proverbios 23:14. La Biblia no habla de Adonías, un hijo de David, que David nunca lo amonestó, nunca lo entristeció diciéndole, ¿por qué haces así? Y luego Adonías se rebeló contra la corona, contra su padre. No habla también de Elí y de sus hijos. Dice que Elí nunca los estorbó, nunca estorbó a sus hijos. Y dice la Escritura que estos eran hijos de Belial, dice, o hombres impíos que no conocían al Señor. Las traducciones antiguas decían hijos de Belial, como diciendo hijos del diablo, que no conocían al Señor. O sea, el lenguaje de la Escritura que expresa la Escritura muchas veces es fuerte. Pero solamente hay dos tipos de personas, o hijos de Dios o hijos del diablo. Entonces, la Biblia nos menciona y nos habla de cómo librar a nuestros hijos y hacerlos hijos de Dios. Eso es lo que el Señor quiere de los padres. La generosidad de los padres será motivo de obediencia al hijo. Esta es otra forma de que los hijos honren a los padres, cuando un padre es generoso, cuando provee. ¿Por qué? Porque cosechará honra y gratitud de los hijos. Los hijos le van a estar agradecidos. Entonces, lo mínimo es obedecerle. Cuando los hijos crecen, se les debe asignar un llamado legítimo. Los padres tienen la labor de potenciar las virtudes de los hijos para que sirvan a su generación. Ahí, cierto, hay que estar orando. Obrar con amor hacia ellos, haciendo que vean amor en todo nuestro acto hacia ellos, en los consejos, mandamientos, que vean que lo que se hace es por amor. Y por último, obrar prudentemente hacia ellos, no provocarlos a ira. Los podemos provocar a ira insultándolos. Saúl insultó a Jonatán, le dijo algo muy feo, que Jonatán se fue airado de la mesa. Se fue airado. Entonces esto provoca ira cuando los tratamos mal, cuando los menospreciamos, cuando los insultamos. Eso provoca ira de los hijos a los padres, provoca rebeldía de los hijos a los padres. Cuando los padres golpean sin causa o el castigo, ¿cierto?, excede la falta, también provoca ira de los hijos. Esto es ser un tirano que un padre. Otra vez Saúl le lanzó una lanza a Jonatán. Muchas veces no lanzamos lanzas, pero lanzamos palabras malas a los hijos. Y eso provoca la ira de los hijos. Cuando niegan cosas completamente necesarias a sus hijos, también, teniendo, ¿cierto?, que darle algo, cuando ellos también se lo merecen y se los privamos, también, ¿cierto?, provoca la ira de los hijos.
Y esto también podría desembocar en actos ilícitos de los hijos, porque para obtenerlo pueden optar, ¿cierto?, por un camino más fácil. Otra cosa es cuando los padres se comportan discriminatoriamente con sus hijos, mostrando mayor bondad a uno que al otro. Tenemos, ¿cierto?, el caso en la Biblia de Jacob con José, que, ¿cierto?, lo prefería antes que sus hermanos. Y los hermanos le tenían envidia a José. Y esto provocaba que deshonraran a su padre, le mentían a su padre y murmuraban contra él. Entonces, esto también provoca la ira de los hijos cuando no actuamos con prudencia, ¿cierto?, en el amor que les tenemos a cada uno. Cuando un hijo hace cualquier cosa vil e indigna en contra de la ley de Dios, cuando un padre hace cualquier cosa, ¿cierto?, vil en contra de la ley de Dios, que trae descrédito a la familia, también eso provoca la ira de los hijos, provoca la rebeldía de los hijos. Cuando el padre, ¿cierto?, a veces se manda, ¿cierto?, alguna embarrada, cuando peca en alguna cosa, eso trae rebeldía e ira de los hijos. Entonces, tal como el hijo debe honrar a los padres, así el padre no debe deshonrar al hijo y su familia. Cuando los padres imponen mandatos a sus hijos y que estos van en contra de la ley de Dios, van en contra de sus conciencias, cuando los padres los mandan a hacer algo malo a los hijos, algo que saben que está mal, esto también provoca la ira de los hijos. También provoca, ¿cierto?, que se aire el hijo porque le está haciendo hacer algo que está mal. Y el niño sabe que está mal porque tiene una conciencia. Entonces esto provoca también la ira de los hijos y es un pecado delante de Dios. En este caso se debe considerar la palabra de Dios antes que la del padre natural. Cuando nos habla de los nazareos en el Antiguo Testamento dice que ni aun por su padre ni por su madre, ni por su hermano ni por su hermana podrá contaminarse el nazareo, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. O sea, ni aun por su padre, en el contexto de cuando si estuvieran muertos. Y muchas veces tenemos familiares muertos espiritualmente dentro de nuestras casas, entre la familia. Y dice que ni aun por ello debemos contaminarnos. Ni aun por ello, ¿cierto?, debemos vender, ¿cierto?, no, la verdad que hay en nosotros. Y debemos orar, los que son padres, por sus hijos. Esto los hace honorables. Un padre piadoso es una gran bendición para los hijos. Se debe estimular aquello que vean bueno en sus hijos. La bondad crece con el elogio. Cuando, ¿cierto?, se elogia, ¿cierto?, al hijo, al niño, en las cosas que está haciendo, las cosas virtuosas, hace que él quiera más del elogio de su padre, quiera más, ¿cierto?, de su favor. Entonces, debemos, ¿cierto?, potenciar lo bueno de los hijos. Se le debe dar un buen ejemplo. Vivir en contradicción gana el desprecio de ellos, ¿cierto? Siempre debemos vivir lo que predicamos. Debemos, por último, y ya terminando, ya hijos como padres debemos honrar al Padre Celestial. Si honramos a nuestros padres en la tierra, mucho más sabremos de hacerlo con nuestro Padre en el cielo. Un padre no es más que un instrumento para transmitir vida, pero Dios es nuestra fuente inicial. Él nos dice que Él nos creó y no nosotros a nosotros mismos. Demostramos honrar al Padre cuando le obedecemos, así como Cristo le obedeció y lo honraba. Le dice, he descendido del cielo, dice el Señor, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y denomina que honrar a Dios era hacer siempre lo que le agrada. Yo, dice, hago siempre lo que le agrada, honro a mi Padre, decía Jesús. Demostramos honrar al Padre cuando defendemos su causa y salimos en defensa de su verdad. La Escritura nos dice que debemos estar preparados para hacer defensa del que nos pregunte algo acerca de nuestra fe. Y en el libro de Judas nos dice que contendamos ardientemente por la fe. O sea, cuando reivindicamos el honor de nuestro Padre, le honramos. Cuando, ¿cierto?, hacemos defensa de nuestra fe. Debemos
demostrar, honrar a nuestro Padre por medio de la alabanza, cuando le damos la gloria a Él. El apóstol Pablo decía, no yo, la gracia de Dios en mí. Cuando le damos a Él toda la gloria, le honramos. Cuando no, le robamos la gloria. Demostramos honrar al Padre cuando celebramos su alabanza, cuando lo bendecimos. Alabar a Dios es honrarlo, porque esto lo eleva a los ojos de los demás, lo exalta, propaga su fama y su renombre por el mundo. Y ya terminando, demostramos honrar a Dios cuando sufrimos por su causa, cuando nos negamos a nosotros mismos y le somos fieles. Y ahí honramos al Señor. No debemos provocar a ira a Dios, debemos agradarlo. Deuteronomio nos dice, y lo vio Jehová, dice la Escritura, y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. No provoquemos a ira al Señor. El pecado trae la ira de Dios, el castigo de Dios sobre los hijos de desobediencia. Antes acordémonos de Dios, acordémonos de sus misericordias que nos tuvo cuando nos salvó, cuando nos rescató. Acordémonos de eso antes de desobedecer, antes de pecar. Digamos como José, ¿cómo haré yo este gran mal y pecaré contra Dios? Acordémonos de sus misericordias. Hay cosas que nos detienen de pecar. El temor a Dios es una de ellas. Dice que el temor a Dios te aparta del mal. Pero el amor te hace andar en sus caminos, te hace seguirlo. El amor a Dios. El temor te aparta de pecar, sí, tengo temor. Hay un castigo, te aparta de pecar, pero el amor a Dios te hace seguirlo, te hace guardar sus mandamientos. Porque dice, el que me ama guardará mi palabra. Me llama la atención el apóstol Juan, el discípulo Juan, que se recostaba, ¿cierto?, sobre la cabeza se recostaba sobre el pecho de Jesús. Y siempre reconocía al Señor. Cuando estaban pescando con Pedro, Jesús le dice, hijitos, ¿tienen algo de comer? ¿Tienen algo de comer? Y él reconoció al Señor, fue el primero que reconoció al Señor y le dijo a Pedro, es el Señor. Y Pedro, ¿cierto?, se ciñó la ropa, se tiró al agua. Y el Señor tenía unas brasas ahí preparadas para restaurar, ¿cierto?, el corazón de Pedro. Y dice que cuando el Señor empieza a restaurar a Pedro, empieza a hacerle preguntas, empieza a traer, ¿cierto?, una regeneración en su corazón, le empieza a hablar de que va a haber un día en que no lo va a negar, sino que va a ser fiel a Dios. Pero me llama la atención que Juan lo seguía. Juan probablemente sabía que Dios no le iba a hablar nada, no le iba a decir nada, pero era una teofanía de Dios, era una aparición de Dios, era una visitación del Señor. Y él no quería nada más que estar con Él, que estar cerca de Él, que verlo, que seguirlo, que estar ahí con Él, seguirlo para donde vaya. Él probablemente no quería ninguna palabra, ya él a lo mejor se contentaba con tan solamente mirarlo, con tan solamente estar cerca de Él. Entonces, acordémonos de Él y sigámoslo por amor. ¿Usted ama al Señor? La palabra dice que el que lo ama guarda sus mandamientos. Y que el que guarda sus mandamientos, el Padre le amará y vendrá a Él y se manifestará a Él. Entonces, debemos tener este amor que hubo en Juan, que seguía al Señor, que buscaba al Señor, que andaba a la cola del Señor, porque lo amaba. En vez de entristecer a nuestro Padre, agradémosle. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón, dice el Señor. Que no diga de nosotros, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Que no diga eso de nosotros. Que no diga nuestra historia y hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como menciona la Escritura de ciertos reyes. Que no diga nuestra historia
esa última oración hizo lo malo delante de los ojos del Señor. Que diga que hicimos lo bueno, que tuvimos fe, que vencimos nuestros pecados, vencimos nuestras debilidades, vencimos, ¿cierto?, todas aquellas cosas que nos atemorizaban, que vencimos nuestra historia familiar de pecado, que eso diga nuestra historia al final, que traigamos honra al Señor, que por causa de nuestro testimonio quieran conocer al Señor, porque es triste cuando dicen a ti te escucho porque he visto que hay perseverado, a ti te escucho, pero que me venga a hablar ese, no, yo no voy a escucharlo. Es triste cuando dicen eso, porque son personas que han traído, ¿cierto?, deshonra al Evangelio. Entonces, para ser como ese, mejor ¿para qué voy a ir?, dicen. Y es triste eso, porque ponen la mirada tristemente en el hombre, pero no en el Señor que los rescató, no en el Señor que proveyó una salvación. Malaquías dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Hemos traído deshonra a su nombre? ¿Hemos menospreciado su consejo? ¿Le hemos consultado en nuestras decisiones? ¿Acaso no mira Jehová nuestro corazón? Él se acuerda de que somos polvo. Se acuerda de que somos polvo, de que somos débiles. El hijo pródigo volvió en sí, dice la Escritura. Volvió en sí. ¿Pero qué lo hizo volver en sí? Dice la Escritura que él deseaba comer las algarrobas de los cerdos. Y cuando él se dio cuenta de eso, dice que él pensó en sí: en la casa de mi padre hay abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Cuando nosotros miramos en la ley de Dios, cuando nosotros nos miramos en el espejo de esta palabra, podemos ver nuestras debilidades. Podemos ver que en la casa de nuestro Padre hay abundancia de pan. Podemos volver en sí y ver en qué estamos fallando. ¿En qué le estamos fallando? ¿En qué estamos deshonrando el nombre del Señor? ¿En qué estamos, cierto, débiles? Entonces, debemos mirar en la palabra del Señor. Debemos mirar en su Escritura y examinar nuestra fe. Pero la Escritura aquí nos dice que debemos seguirlo por amor. Debemos honrarlo. Debemos traer honra a su nombre. Así que esta sería la palabra del Señor, mis hermanos. Les voy a pedir que se pongan de pie.